Plan de lectura día 27 mes décimo. En Jeremías 51 vemos la continuación de las profecías del Señor contra Babilonia. Recordemos que esto se cumple de manera inmediata en el pueblo conocido como Babilonia, que fue un imperio que tuvo un momento histórico en que se manifestó y estuvo en esplendor en medio de las naciones, pero también se cumple de manera final en la Babilonia espiritual, que es todo el sistema humano de maldad, y así lo toma Apocalipsis. Apocalipsis toma muchas de las palabras que están escritas en Isaías, en Jeremías, específicamente en estos capítulos de Jeremías que estamos revisando, y luego las cita en Apocalipsis, pero refiriéndose ya no a Babilonia física terrenal, porque esa Babilonia ya no existía como tal, sino a la Babilonia espiritual, a este sistema humano de maldad al que me refiero. Por tanto, debemos entender esta doble dimensión en las profecías que leemos en este capítulo. Y acá entonces vemos que se ordena al pueblo de Dios huir, tal como se venía haciendo desde el capítulo anterior. La única actitud posible con Babilonia es huir para no ser condenado con ella. No podemos coquetear con este sistema humano de maldad, no podemos quedarnos mirando sus vitrinas, sus productos que nos ofrece, en donde si nos dejamos seducir por todos estos encantos de esta ciudad, que luego sería descrita en Apocalipsis como la gran ramera, si nos dejamos seducir por esos encantos inmundos, vamos a perecer con ella. Y esta ciudad ha aturdido a las naciones con su vino. Es una copa de vino que ha dado a beber a las naciones, y eso es parte del juicio del Señor. El mismo Señor es quien da a beber esa copa de vino a través de Babilonia, pero esto para confundir y juzgar a las naciones que persistieron en su idolatría y en su rebelión. Entonces Babilonia es un instrumento de juicio, pero también ella misma es juzgada. Y el Señor está vengándose de ella, se vengará de ella porque ella destruyó su templo, porque destruyó su ciudad y agredió a su pueblo. Entonces destaca acá el Señor como el formador de todo, como el soberano que hizo la tierra, que tal como Él estableció todas las cosas, Él es soberano en sus juicios, y Él es el formador de su pueblo y es el Señor de los ejércitos. Por un lado entonces tenemos al Señor, por otro lado tenemos a su pueblo, que debe salir de Babilonia y que no debe mezclarse con ella, y así debe salvar su vida este pueblo. Y por último tenemos a esta ciudad de pecado, esta ciudad inmunda, que será destruida y su caída es segura, y el Señor mismo entonces se vengará de ella por todos sus pecados y por toda su rebelión. El Salmo 99 ya fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 26, 17 nos llama a tener mucho cuidado con el carácter irascible, aquellas personas que se dejan llevar por su enojo e incluso andan buscando conflictos y peleas. El que se deja llevar por la ira en un pleito ajeno, que ni siquiera es suyo, es como el que toma al perro por las orejas. Si uno toma a un perro por las orejas y se las jala al perro, se las tira, el perro se va a volver contra uno mismo. Por tanto, también el dejarnos llevar por la ira y el meternos en contiendas, sobre todo si ni siquiera son propias, nos va a traer ruina y nos va a traer daño a nosotros mismos. Y en Tito capítulo 2 vemos cómo el apóstol contrasta a estos hombres que profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, y los contrasta con Tito, que Tito debe hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vemos después una serie de instrucciones que son a distintos grupos de la congregación, a ancianos, ancianas, jóvenes, a los siervos, es decir, a los que estaban en posición de servidumbre, y vemos entonces que cada uno debe conducirse según la salvación que ha recibido, según el llamado que ha recibido en el Señor. Destaco que a todos estos grupos Tito debía exhortarlos y hablar a ellos de lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina, es decir, la base suficiente para el ministerio de un pastor y para la exhortación a los hermanos es únicamente la palabra de Dios, la sana doctrina que está contenida en ella. Destaco también la importancia que se atribuye acá a las mujeres mayores, que deben ser maestras del bien y enseñar a las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes entonces deben aprender del ejemplo de las mayores, y todas estas labores que deben aprender dicen relación con su rol. Fijémonos que esto va en contra de lo que nos habla el feminismo hoy día, pero en la escritura los roles están bien delineados, y aquí lo que dice en cuanto al rol de la mujer tiene que ver con su hogar, con su familia, con el cuidado de su casa,
con el amor a sus maridos y a sus hijos, y vemos que todo esto entonces no es una carga, no es un menoscabo de la mujer, sino que es algo precioso realmente. Y Tito debía ser ejemplo de sus hermanos. Fijémonos que lo mismo le dijo también a Timoteo. Entonces el pastor es alguien que debe ser ejemplo en todas las cosas, tanto en conducta como en palabra. Y vemos que el versículo 10 lo dice de una forma muy hermosa: nuestro testimonio debe adornar la doctrina que profesamos. Y acá dice uno de los pasajes más hermosos sobre la gracia de Dios. Fijémonos que esta gracia se ha manifestado para salvación y nos enseña que entonces debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente implica que debemos vivir en dominio propio, en nuestros cabales, no adormecidos, no atontados, no seducidos por placeres o por los sentidos, sino en dominio propio. Justamente implica, por supuesto, un carácter de acuerdo a la palabra de Dios, y piadosamente envuelve lo anterior y nos llama también a la relación con Dios, a la fe en Dios, manifestada también en un carácter empapado de la palabra de Dios. Y nuestra actitud debe ser esperar la esperanza bienaventurada, aguardar la esperanza bienaventurada y la venida de nuestro Señor, que se describe acá, gran Dios y Salvador Jesucristo. Es uno de los pasajes más claros también que hablan de la deidad de Jesucristo. Y este Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fijémonos entonces que esta salvación que hemos recibido es por gracia, no por obras, pero se debe manifestar en una vida entonces donde nosotros estemos limpios de toda maldad y seamos puros, y como pueblo de Dios seamos celosos de buenas obras. Fijémonos que aquí nos está diciendo que debemos ser celosos de buenas obras para así llegar a ser pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es celoso de buenas obras. Y entonces nosotros, ¿cómo reconocemos si alguien pertenece o no al pueblo de Dios? Porque es celoso de buenas obras, quiere que su vida sea un reflejo de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, quiere que su vida sea pura, quiere que su vida sea limpia de toda maldad. Y esto entonces debía hablar, exhortar y reprender Tito con toda autoridad, sin ser menospreciado por nadie. Fijémonos que acá el apóstol le da toda la autoridad, no viene de él, sino que viene del mismo Señor y de la palabra. Por tanto, los pastores debemos exhortar, hablar y reprender según estas cosas, sin ser menospreciados en esa labor, y esto debemos hacerlo convencidos de que es la verdad todo suficiente, la verdad inspirada por el Señor, la verdad eterna y la voluntad perfecta de nuestro Dios. El Señor nos ayude en todas estas cosas a serle fieles.